Mi nombre es Facundo Noya y mi idea es Evers, plantillas inteligentes para personas con diabetes. La plantilla cuenta en su interior con diferentes sensores que permiten monitorear así qué pasa en el pie y en caso que detecten alguna anomalía, la alertan instantáneamente a través del celular al paciente. De esa forma evitamos llegar a la úlcera. Lo que nos inspiró en ese momento cuando estábamos buscando un proyecto de tesis fue justamente un caso que yo viví junto a mi papá en un hospital. Una señora que entró con una chinche en el pie. Como la señora tenía diabetes, no se enteró de nada, no sintió y esa chinche se infectó y los médicos, para evitar que eso siga progresando, tuvieron que amputarle el pie. Estos pacientes con pérdida de la sensibilidad tienen mayor riesgo de lastimarse sin darse cuenta. La diabetes es silenciosa. A veces hay mucha gente que no sabe que es diabética. Cuando hace dolor es tarde. Entonces es importante saber. Estas plantillas son muy útiles para el diagnóstico y para la prevención. Si yo tenía la presión muy alta porque el zapato le quedaba mal, la plantilla le va a avisar. Pero tengo a mi hija que me reta más que el doctor. Entonces le vamos a mandar la información a su hija. Sí. Para que su hija le haga... Tenés que ir al médico. Sí. Tener un dispositivo que nos diga cómo el paciente está pisando en todo momento nos ayudaría a tener una idea más clara de lo que está pasando con ese pie y de poder dar recomendaciones precisas. La plantilla y sus sistemas lo que intenta hacer es recolectar la información necesaria para alertar al paciente. Es decir, al día de hoy el tratamiento se hace una vez que sucedieron las lesiones. Nosotros estamos intentando hacerlo antes. En Latinoamérica, más de 1 millón de personas sufren amputaciones cada año a causa de la diabetes. Lo peor de todo es que el 80% de estas amputaciones son prevenibles. Para eso, es fundamental que nuestras plantillas lleguen a tiempo a la mayor cantidad de personas posible. Si esta plantilla estaría estandarizada para pacientes diabéticos en general, a lo mejor el paciente consultaría antes de tiempo y no consultaría una vez al año para ver qué pasa con sus pies. Es fundamental el uso de esto para lograr diagnosticar antes de una hiperkeratosis o un hiperapoyo. Todo para mejoría. Todo vamos para adelante. El objetivo es principalmente poder salir de la escala en donde estamos hoy, donde estamos recién empezando las pruebas, y poder llevar este proyecto a una escala mucho más grande e implementarlo con las personas que lo necesiten en toda Latinoamérica y quizás más adelante en todo el mundo. Dar ese gran salto que hoy necesitamos. Cambiar la historia está ahora en tus manos.